Hola chicos, hola chicas. Bueno, vamos a desarrollar un segundo ejercicio práctico, básico, para poder identificar otros elementos dentro del SPS que nos permiten aprovechar unas funcionalidades de este software a la hora de hacer este tipo de análisis básico. Entonces, vamos a ir a revisar nuestra data, nuestra información para este segundo ejercicio, el cual plantea una matriz de 30 eh, elementos de estudio que tienen tres variables. Lo que se está analizando es básicamente eh, una variable de milímetros, siempre y cuando atendiendo a el operador A y operador B, y que este operador también puede estar haciendo este ejercicio en una máquina nueva o en una antigua. Entonces, es básicamente lo que queremos nosotros eh, analizar dentro de lo que nosotros llamamos como un análisis exploratorio de los datos. Entonces, esta información, yo les he recomendado, les he sugerido que lo que podemos hacer es, primero, convertir la matriz en una tabla para poder nosotros trabajar, digamos, volúmenes de datos mucho más fácil. Y segundo, voy a quitar este filtro, es que vamos a convertir y a procesar la información para que ésta nos sirva en nuestro software SPS. Entonces es convertir estas variables categóricas, tanto máquina como operador, en un valor numérico para que podamos nosotros entenderla ya en el software. Entonces voy a cambiar máquina, nueva y antigua. Nueva lo voy a cambiar, voy a inicio, buscar y reemplazar, la opción de reemplazar, y entonces le digo, donde diga nueva, tiene que escribirse tal y como está en la matriz de datos nueva, que ponga uno, y cuando encuentre antigua, entonces que me lo reemplace por 2. ¿Listo? Entonces, nueva va a ser igual a 1, le voy a reemplazar todos, y antigua me lo cambie por 2. ¿Listo? Igual lo voy a hacer con el tema de los operadores. Voy a seleccionar toda la columna y voy a reemplazar. Cuando encuentre entonces A, que me lo cambie por 1, y cuando encuentre B, que me lo cambie por 2. ¿Listo? Y ahí ya tendría la información de la matriz. Voy a seleccionar todas las 4 columnas, la voy a copiar y entonces me la voy a llevar a nuestro Excel. Recuerden, la segunda y tercera columna son máquina y operador respectivamente. Vámonos a nuestra área de trabajo de SPS y allí entonces yo voy a pegar la información en vista de datos. Le doy clic derecho pegar o simplemente control C si tiene Windows. Y ya, voy entonces a nombrar estas variables. Entonces, la primera era simplemente un identificador, la voy a dejar tal cual. Voy a cambiar esta información de las siguientes variables. La siguiente era el tipo de la máquina, ¿cierto? El siguiente era el operador, si era A o B. Y el último era una variable en milímetros. Vamos a asumir que es una cantidad, un volumen en milímetros de una sustancia dentro de alguna empresa de gaseosos. Entonces, voy a terminar de completar esto. Recuerden que tenemos que ahora que agregar al contrario. Cuando él vaya a encontrar en máquina el valor de 1, hacemos referencia a que es una máquina nueva. Ahora, cuando encuentre el 2, vamos a decir que es una máquina antigua. ¿Listo? Y de esta manera ya nos reconoce el software, la información. Ahora, en la fila de operador, voy a decirle, cuando encuentre uno, entonces estamos hablando del trabajador A o operario A. Cuando encuentre el 2, será el operario B. ¿Listo? Nosotros podemos agregar más información aquí. ¿Qué tipo de máquina utiliza, por ejemplo? O el operador que está trabajando sobre la máquina, ¿cierto? No tenemos datos perdidos. Esta es la alineación, vuelvo y digo, simplemente para saber cómo están los datos acá. No afecta nada, no voy a modificarlo. Y si las medidas, esta lo voy a dejar como fuera de escala,
la máquina del operador, también deberíamos pensar en, bueno, qué tipo de variable tenemos, ¿cierto? Recuerden que esto es nominal, las dos. ¿Listo? Aunque le ponemos 1 y 2, estamos hablando desde que van a transformar una variable que es categórica. Entonces, la única que sería escala de las variables que vamos a procesar serían milímetros. ¿Listo? Bien, estando acá, nosotros ya vimos las funcionalidades de los estadísticos descriptivos, tanto de frecuencia como en los descriptivos. Vamos a revisar esta opción que dice explorar, que permite básicamente encontrar lo que hemos trabajado, pero de una manera agrupada. Entonces, vamos a decir, y nos están preguntando acá, ¿cuáles son las listas dependientes y cuáles serían los factores? Cuando hablamos de factores, hacemos referencia a esas variables independientes, que por lo general son variables categóricas. Y luego están las listas dependientes, que son el resultado, ¿cierto? Y que son el efecto de la causa, que en este caso serían los factores. Entonces, en este sentido, nosotros sabemos que los milímetros de cantidad de gaseosa en volumen de milímetros son dependientes de qué? Podría ser de la máquina y del operador. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio con solo máquina. Es decir, ¿qué pasa en términos descriptivos con una máquina, ¿cierto? Y un operador? Entonces, me dice qué información hay por acá, los descriptivos. Bueno, en realidad vamos a dar todo esto, quitar todo lo que tengamos por acá, ¿cierto? Porque eso involucra unas gráficas más asociadas al tema de estadística inferencial, que lo veremos más adelante. Vamos a dar esta opción que dice ambos para que tome estadísticos y también gráficos. Y voy a darle a aceptar, ¿cierto? Entonces quiero revisar de qué manera está asociado la máquina frente a esa variable de ML. Eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, tendría este resultado. Aquí, bueno, es un cuadro resumen sobre la cantidad de muestra de cada una de las variables categóricas. Es decir, nosotros tenemos 30 muestras, sí, pero lo estamos dividiendo en que 15 son de máquina nueva y 15 son de máquina antigua. Y aquí podríamos encontrar esos estadígrafos asociados a esta información. Todo esto que estamos viendo acá es información asociada solamente a máquina nueva y lo que está por aquí abajo asociado a estadígrafos de medidas de tendencia central, de posición y dispersión para las máquinas antiguas. ¿Listo? Aquí nosotros ya podemos segregar de acuerdo a lo que necesitemos y por aquí nos sale una información exploratoria sobre esta información que tenemos de milímetros de acuerdo a la máquina, si es nueva o es antigua. Podríamos entonces analizar, en vez de la información que tenemos de, de máquina, ahora por operador. Entonces vengo a la opción de nuevo de analizar estadísticos descriptivos y explorar y voy a cambiar simplemente. En vez de máquina, voy a agregar el operador y lo doy a aceptar. Y él automáticamente me entrega la información asociada. Cuadro resumen, hay 17 A y 13 operadores B. ¿Listo? Eso es importante para tener presente cuando yo voy a entregar los resultados de esa masa de datos que nos entregan por ahí para analizar dentro de una organización. Acá lo que nos muestra es básicamente lo mismo, simplemente que aquí ahora la está clasificando es por operador A y B, pero de nuevo nos entrega toda esta cantidad de estadígrafos de medidas de tendencia central, de posición y de dispersión. Y por aquí nos entrega pues otro gráfico de cajas que representa básicamente, puede uno evidenciar que hay una dispersión bastante grande en ella. Luego nos centramos en cómo analizar de determinadas gráficas y para qué se utilizan determinadas gráficas. Luego podríamos pensar, ¿cierto?, en quizás unir las dos, a ver qué pasa, a ver si nos permite unir y analizar los dos factores en simultáneo. Entonces nos entrega aquí básicamente la misma información,
primero de operadores y luego de máquinas. Entonces, en realidad no hay una distinción, simplemente que podemos hacer lo que acabamos de hacer primero cambiando las variables, agregando todas las variables de una vez. Entonces podemos agregar todas las variables categóricas que yo quiera analizar como factores y en realidad todas las que sean dependientes o variables ya numéricas que son efecto de esta causa que nos denominamos factores. Y por último, bueno, aquí podríamos revisar entonces ya los gráficos, ¿cierto? Vamos a ver uno de barras sencillo para este tipo de información. Vamos a decirle que nos muestre la información asociada. A ver, podemos seleccionar este otro. Más bien este segundo gráfico que no lo hemos utilizado, ¿cierto? El primer gráfico es el sencillo. Entonces simplemente yo le digo, bueno, en el eje X para que me lo separe la máquina, ¿cierto? Y que pues haga un recuento, pero ¿de qué? De ML, ¿sí? O puedo aplicar cualquier otra operación que yo quiera generar aquí en esta estadística. Pero por lo general vamos a utilizar la media. Y luego me dice, bueno, ¿quieres filtrarlo por alguno? No tendría mucho sentido filtrarlo porque pues solamente tenemos un operador, dos operadores, ¿cierto? Entonces, podría ser una primera gráfica, pero vamos a revisar la segunda para que creo yo que nos permite trabajar mejor la información. Aquí, bueno, automáticamente me cogió la misma orden y criterio que yo había establecido. El recuento lo vamos a llenar con ML y aquí me está mostrando la información de la media, ¿cierto? De esta variable ML y luego me muestra la información asociada, así es, del operador AB en la máquina nueva y el operador AB en la máquina antigua, ¿cierto? Es así como nosotros podemos eh, revisar la información. No es en filtro, sino hay que traerlo aquí donde dice agrupar. X es donde yo traigo la información. ¿Listo? De esa manera lo agrupo y le doy ahora sí aceptar. Entonces obtendría aquí la información de acuerdo a dos variables que esté trabajando. Máquina y operador como variables factores o categóricas dentro del análisis de lo que sería la media de esta variable ML. ¿Listo? Y así podemos seguir explorando estas gráficas que son muy intuitivas para generarla a partir del software. Hasta aquí iría esta grabación.